Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de agentes físicos. Ya estamos en el módulo 1, que ya es termoterapia. Vieron las bases, donde entendieron cuáles son las razones por las cuales nosotros generamos intervenciones con agentes físicos en rehabilitación. Y ya pasaron también lo que es termoterapia superficial, o sea, ya vieron también lo que son los efectos que genera el calor en el cuerpo. Y hoy día lo que vamos a ver va a ser crioterapia, lo contrario, en teoría. Bien, entonces, como bien sabemos, nosotros tenemos como, como personas que vamos a hacer rehabilitación, que tener claro cuáles son nuestros objetivos cuando nosotros aplicamos estos agentes físicos, en este caso crioterapia. Primero, y yo lo que necesito que ustedes sepan al terminar esta clase es que sepan cuándo hay que realizar crioterapia y sus modalidades. Después entender cuáles son los procedimientos fisiológicos en los que el ser humano responde al frío. Por supuesto, y siempre tratar de evitar a toda costa generar efectos adversos en los objetivos de tratamiento y durante el mismo aplicación del frío. Y por último, establecer herramientas clínicas para el uso correcto de la crioterapia. ¿Ya? La clase quizás es un poco larga, pero ojalá no sea tediosa para ustedes. Y lo que pretende ver primero, igual que en agentes físicos con termoterapia, es ver las consideraciones iniciales, que en realidad son las mismas para los dos, solamente que va a cambiar porque algunos sirven para algunas y otras cosas, que en este caso es como lo contrario para lo que se utiliza el frío. Bien, vamos a ver efectos fisiológicos y clínicos, aplicación clínica de crioterapia, efectos temporales de la crioterapia en la fuerza, técnicas más comunes de crioterapia, criocinética y criostiramiento. Vamos a ver si tenemos alguna influencia en los calambres o en las fasciculaciones de ejercicio máximo, contraindicaciones y precauciones, efectos adversos, sensaciones con crioterapia y algoritmos de atención con crioterapia. Y por último, obviamente, siempre unas conclusiones clínicas asociadas a lo que ya venimos viendo en agentes físicos. Entonces, las consideraciones iniciales es que ustedes entiendan que existen leyes físicas que dominan la aplicación de cualquier intervención con agente físico. Lambert, Arndt-Schulz, Munsur-Roscoe, inverso al cuadrado y viscoelasticidad. Si en su trabajo diario entienden que estas se interrelacionan, siempre van a saber qué efectos van a generar en el cuerpo humano y por lo tanto nunca van a encontrarse sorprendidos si es que sucede algo más allá de lo que ustedes ven en la clínica. Bien, siempre van a tener una respuesta clínica para lo que suceda cuando ustedes apliquen un agente físico, que también puede ser la vuelta. La sensación del usuario, o sea, si el usuario es capaz de siente que el agente físico le hace bien primero, que son los SIMS o los DIMS que van a ver con Iván probablemente el otro año. Bien, indicaciones, o sea, significa simplemente que ustedes deben aplicar agentes físicos fríos cuando correspondan. Las contraindicaciones al revés, cuando no deben colocar. Y por sobre todo tener un objetivo terapéutico, o sea, su hallazgo kinésico que les indica que deben aplicar agentes físicos fríos. En este caso, y al contrario de la termoterapia, la temporalidad de la lesión siempre va a ser más cercano a lo agudo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro de lo agudo hay que controlar ciertas cosas que tiene la inflamación que probablemente generen algunos cambios en la motricidad de la persona. Por ejemplo, pérdida de la propiocepción, pérdida de la sensibilidad tal vez un poco, pérdida de la contractibilidad muscular completa. Entonces, vamos a generar, la inflamación de por sí genera un patrón o un síndrome bastante eh, eh, ¿cómo se puede decir? Como eh, adivinarlo, es como saber lo que viene porque la persona tiene inflamación. Bien, pasamos a la etapa fisiopatológica. Obviamente siempre va a estar asociada a la etapa de lo agudo que esté con la inflamación y por lo tanto el controlar la inflamación es un gran objetivo terapéutico. Bien, el método de transferencia de calor, en este caso con agentes fríos y por lo menos los que ustedes van a tener más cercanos a ustedes, van a ser todos a través de conducción. ¿Ya? Eh, Al final van a haber otros que son por convección y les va a parecer un poquito interesante porque ya es más tecnología, no es solamente hielo o spray. Bien, siempre la aplicación de termómetro de superficie les va a dar la intervención real. O sea, si ustedes su primero van a evaluar a través de un dato objetivo y por último van a poder ver si su intervención fue relativamente correcta y si fue atingente a lo que se necesitaba. Como también hay formas de aplicación de termoterapia, aquí también hay formas y tamaños y dimensiones en la cual el tratamiento va a ser aplicado. Entonces siempre tienen que tener a cabo y entender la forma y el tamaño del lugar de aplicación.
Ustedes ya saben más o menos lo que es la viscoelasticidad, pero en este caso cuando nosotros aplicamos frío, la viscosidad de la sangre tiende a generar una diferencia. Voy a colocar el puntero láser. Ahí sí. Cuando nosotros aumentamos el calor en la zona, disminuye la viscosidad, o sea, se hace menos viscoso. Pensemos esto cuando calentamos la piel, la miel. Si calentamos la miel, ¿qué es lo que sucede? Se va a través de los dedos y cae al té o donde lo quieran colocar. En cambio, cuando el frío es al contrario, se aplica el frío, esta miel se contrae, digámoslo de esa manera, y se vuelve menos maleable. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, nosotros cuando aplicamos frío, generalmente, y en la sangre que lo genera, aumenta la viscosidad y por lo tanto da unos problemas más adelante y que es lo que genera éstasis vascular o por lo tanto no se mueve la sangre de su lugar. Entonces pensemos en una persona con coagulopatía, pensemos en una persona que tenga un tratamiento anticoagulante, eh, tal vez una persona que tenga trombosis o tenga una, una úlcera venosa. Todas esas patologías que acabo de mencionar son patologías que van relacionadas al problema del retorno venoso, o sea, la persona acumula sangre en su extremidad. Bien, entonces el aplicar sangre probablemente sea un tema interesante de generarlo como precaución. Bien, porque obviamente hay que ver el fin de su intervención más que tal vez lo que se pueda provocar, porque a lo mejor colocar hielo es mejor o correr ese riesgo es mejor que lo otro, ¿se entiende? También es importante entender que al bajar la temperatura disminuye aproximadamente un 5% por cada grado centígrado que se baje. O sea, nosotros bajamos 10 grados, bajamos 50%, y así. Los efectos fisiológicos son contrariamente a los de la termoterapia y por lo tanto, primero, aquí lo que ya le habías comentado, la viscosidad de la sangre aumenta y por lo tanto disminuye el flujo de la sangre, porque se vuelve más difícil el movimiento a través de los vasos sanguíneos. Los termorreceptores cutáneos le indican dos cosas. Primero, una contracción del músculo liso, el ganglio de la raíz dorsal del mismo lado en el cual se genera la aplicación del frío, genera una mayor activación simpática adrenérgica y por lo tanto vasoconstricción. O sea, a través de dos mecanismos generamos una vasoconstricción de lo que es, lo que es el epitelio y segundo de lo que es la musculatura intrínseca de las vasos. También tenemos efectos hemodinámicos, neuromusculares y metabólicos. En los hemodinámicos, un descenso inicial del flujo sanguíneo y posteriormente un aumento del flujo sanguíneo. Siempre va a pasar eso cuando nosotros apliquemos frío. En neuromusculares, disminución de la conducción nerviosa, aumento del umbral del dolor. O sea, significa que nosotros disminuimos la conducción nerviosa, el umbral del dolor va a tender a aumentar. O sea, lo que sea necesario para generar este impulso nervioso doloroso le va a costar llegar a su umbral de descarga para generar dolor. Alteración en la fuerza muscular, como van a ver más adelante, va a aumentar tal vez un poco la fuerza muscular, pero clínicamente no nos sirve mucho esa aplicación. Lo importante es que lo sepan. La disminución de la espasticidad, que va relacionado con la conducción nerviosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una persona que tuvo un problema de primera motoneurona, en este caso una CB o tal vez una PC espástica, ¿qué es lo que sucede? Esta información que viene desde esta primera motoneurona viene aberrante a la segunda motoneurona. Y por lo tanto, si nosotros disminuimos la cantidad de descarga que viene desde a nivel superior, la espasticidad disminuye. ¿Bien? Y facilitación de la contracción muscular porque al generar esta sensación de alerta, el músculo a la primera vez que se siente el frío va a estar más atento. Bien, y por último metabólico, lo que les explicaba en la diapo anterior, que por cada grado centígrado disminuye un 5% de metabolismo. Bien, otra cosa que es relativo, que creo que también se los pasé en otras diapositivas de otra clase anterior, es que el ciclo circadiano nos va a entregar que el cuerpo va a tener ciertos cambios durante el día. En la mañana más frío, en la tarde más calentito y así. Bien, eso es bueno también recordarlo. Los efectos clínicos, y aquí es donde nos metemos ya con los hallazgos, es que si nosotros nos encontramos con inflamación, nosotros con la crioterapia podemos controlar la inflamación. Y aquí pasa lo más interesante, que es la gran discusión que tenemos con la inflamación. Es que controlar la inflamación nos quiere decir que todas las veces que una persona tiene inflamación en alguna parte por su lesión aguda, es necesario aplicar hielo, ¿bien? O aplicar una compresa fría o aplicar hielo picado. ¿Por qué? Porque este control de inflamación va a ir directamente proporcional a las actividades que genere la persona. Me explico.
Pensemos siempre en un esguince, una lesión muy simple, en la cual yo me esguinzo el pie derecho y tengo un perímetro de 60 centímetros, me voy a ir al chancho, mientras que el otro tiene 25, por ejemplo. Significa que el pie derecho tiene una inflamación rotundamente muy grande que el otro y se puede ver a simple vista. ¿Eso qué genera? Disminución de la propiocepción, como les comentaba también en un principio de la diapositiva. Segundo, que va a tener problemas en la intervención de movilidad del pie. ¿Por qué? Porque la inflamación a través de todo esto, células extracelulares derivados del edema y de la inflamación y de las prostaglandinas y todo lo que está generando esa reparación tisular, genera que los nervios se queden más comprimidos, hablemoslo entre comillas. Eh, el tema vascular también se ve pasado a llevar, o sea, todo aumento de presión en ese tobillo y por lo tanto la propiocepción también se pasa a llevar. Piensa en esta persona que tuvo una lesión el día anterior y tiene que ir a trabajar. Está propensa a nuevos esguinces del mismo pie. Entonces, ¿qué es nuestro deber? A pesar de que sabemos que la inflamación es buena, porque si no hay inflamación, no pasamos a la proliferación y no pasamos a la maduración. Y así de simple. Entonces, claro, ahí es donde siempre se tiene ese escollo para decir, oye, ¿sabes? Necesito inflamación, necesito lo contrario y así. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, aquí siempre se habla del control de la inflamación siempre y cuando el contexto se dé a cabo. Bien, aquí tenemos también el control del edema. Ya, el edema puede ir con inflamación, recuerden, pero el edema puede ir solo también. Y aquí el control del edema también va relacionado a la cantidad de células extracelulares que tengan. Bien, y por lo tanto siempre nuestro control va a ir relacionado más a la inflamación que al edema. Bien, porque si nosotros queremos mejorar y sacar el edema, tenemos que hacerlo con calor. Bien, pero obviamente en una etapa inicial, como estamos entendiendo que se aplica la crioterapia, es con inflamación. Bien, anteriormente también se había comentado que la disminución del dolor va por el aumento del umbral. O sea, al haber menor descarga neuronal, el umbral sube. Bien, la modificación de la espasticidad también, o sea, si la primera motoneurona nos envía información aberrante a la segunda y nosotros disminuimos esta descarga neuronal, disminuye la espasticidad solo momentáneo. Ojo, si ustedes están tratando a personas con ACV y quieren movilizar un miembro que está muy espástico, probablemente les va a ayudar un poco el aplicar un poco de frío en un minuto y después movilizar pasivamente para mejorar el ROM. ¿Bien? Después tenemos el tratamiento sintomático de esclerosis múltiple. Solo sintomático, o sea, aquí no vamos en contra de la enfermedad. La esclerosis múltiple es un problema al cerebro, o sea, el cerebro se empieza a degenerar y por lo tanto empieza a perder el control de sus extremidades y eh, de su control motor. Por último, las últimas dos son la facilitación. Obviamente la facilitación va a favor de lo que ya mencionamos a través de la descarga neuronal y es más fácil el movimiento, pero es solamente momentáneo, o sea, solamente inicial. Porque si ustedes piensan que un deportista va a aplicarse frío para poder romper el récord mundial, no tiene ningún sentido. Excepto, y solo excepto, podría ser la halterofilia, porque como algunos saben, la halterofilia solamente son movimientos en no más de 6 segundos. Entonces, por lo tanto, la intervención con frío probablemente, yo he leído uno o dos trabajos científicos relacionados a eso, pero no tienen resultados concluyentes. Pero a nivel fisiológico sí dice de que podría aumentar la fuerza en esa actividad. Y este lo vamos a dejar para leerlo un poquito más adelante. Entonces, como ya les decía, la aplicación es control de edema, control de inflamación, dolor, modificación de espasticidad, tratamiento de síntomas de esclerosis múltiple, facilitación y control de fatiga muscular extrema. O sea, en este caso vamos a ver los calambres también. Los efectos temporales van relacionados a lo que ya les comentaba, la fuerza aumenta en aplicaciones cortas, pero en aplicaciones largas, ¿qué es lo que sucede? Disminuye la fuerza en un periodo de horas y después vuelve a su normalidad. ¿Bien? Las técnicas de aplicación son súper simples y ustedes me imagino que igual las tendrán derivado de lo que yo les solicité al principio del semestre, tener su termómetro y tener su compresa fría. ¿Para qué? Para que vayan trabajando en casa y vayan aplicando. Entonces tenemos los Colpack, que son eh, geles que disminuyen la temperatura y las mantienen por más tiempo, o sea, tienen un calor específico muy bajo, muy alto. Tenemos el palito de helado con hielo, bien, el spray que es cloruro de etilo, tenemos la bolsa de hielo, que puede ser hielo solo, hielo picado, y la compresión fría controlada, que son los que más ustedes probablemente se encuentren en su tema clínico. Ya ligado más a la tecnología, tenemos la crioterapia de cuerpo entero, donde la persona se mete a
a un círculo, en este caso a un embudo, en el cual la persona en 10 segundos se le aplica una cantidad de frío que es cercana a los 180 grados bajo cero. Eso solamente a través de hidrógeno. Y este hidrógeno a tan baja temperatura, pero en tan poco tiempo, solamente ¿qué es lo que genera? Una disminución de la temperatura de la piel agresiva y muy baja, pero en corto tiempo. Metabólicamente, ¿qué es lo que busca esto? Y es donde también hay poca investigación. O sea, no es que exista poca investigación, o sea, la fisiología lo explica muy bien, pero por ejemplo, ¿en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, en deportistas pensemos que pueden venir de un entrenamiento y necesitamos bajar muy rápido su temperatura para evitar lesiones. A eso le falta investigación. Por ejemplo, en personas que a lo mejor tienen problemas de hipotiroidismo y necesitan bajar su temperatura pronto para que su sistema encuentre que de lo que veníamos conversando antes acerca del, del termostato del cuerpo, en este caso el hipotálamo, y así. Entonces, faltan más relaciones con respecto a eso. O sea, ¿es comercial? Sí. ¿Es relativamente clínico? Y ahí es donde queda la gran pregunta. Por último, tenemos la pistola de frío, que es lo mismo, que es hidrógeno expulsado a través de un compresor. ¿Y qué es lo que hace? Entrega frío en una zona específica. Y aquí en la palita, o en la tomadera, viene con un termómetro. Entonces ustedes le pueden colocar, no sé, 18 grados, quieren que llegue la temperatura del lugar donde van a estar aplicando el frío, y así va a ser en el menor tiempo posible. Más que contraindicaciones o problemas con esta pistola, el problema es que es carísima, al igual que la crioterapia de cuerpo entero. Y por lo tanto pierden mucho su, su efecto clínico. O sea, será necesario gastar millones y millones de pesos para un equipo que probablemente su única función es entregar frío. Y ustedes también pueden entregar frío y lograr temperaturas también frías con un cubo de hielo. Entonces, estamos en una disparidad de, de alternativas en la cual ustedes están completamente abiertos a hacer lo que ustedes estimen conveniente, pero entre gastar millones de pesos, que algo que hace lo mismo por un cubito de hielo, ahí queda un poquito la discusión, ¿no creen? Después, y este es un extra, yo tenía una duda con respecto a los geles y me pareció súper interesante. ¿Por qué generan frío? Por qué te generan esta sensación de calor o frío? ¿Bien? Entonces, por lo tanto, es dependiente de lo que tenga. O sea, esto es un fenómeno químico que es lo que hace, altera la propiocepción de los mecanorreceptores cutáneos y que los engaña. Entonces pensemos en el frío. Tiene alcanfor, eucalipto, mentol. Y esos son los componentes principales para generar frío. Mientras que para el calor ocupan la capsaicina, que es lo mismo componente que tienen los ají. Bien. Entonces, ¿qué son los efectos? Engañar a los receptores cutáneos entregando sensación de frío sin tener una entrega de frío de manera física, como el hielo, obvio. Provocando contracción de musculatura superficial lisa, por lo tanto es una contracción simpática del ganglio del mismo lado, adyacente a la aplicación en sí. Obviamente, y después viene, además de esto, vienen con refrigerante, o sea, te bajan la temperatura de manera propioceptiva, o sea, de manera química, cutánea, y además tiene un refrigerante, o sea, esa sensación de frío la va a mantener durante más tiempo. Y para lograr más temperatura, ¿qué pasa? Lo que hacen, lo cubren con un plástico o blusa. Hay algunos que lo utilizan mucho para el tema estético. Yo lo utilicé mucho tiempo en el tema estético para hacer reducción de abdomen y se hacía después de la sesión. ¿Por qué? Porque dejaba todo, la teoría de eso era que simplemente dejaba todo sin movimiento. O sea, yo hice una sesión de 1 hora de movimiento donde apliqué mucho calor, apliqué productos para la piel, para que bajara la celulitis, y al final aplicaba gel de frío para que todo eso se sellara. Así se hablaba, pero en realidad simplemente era para que la piel dejara de moverse y a pesar de todo el movimiento que se hizo en la guatita, no tuviera ningún otro síntoma que las manos calientes que uno aplicaba. Bien, entonces cuando vayan siempre a algún curso cuestionen mucho las técnicas. Bien, porque claro, aquí me decían que yo aplicara frío al final para congelar el sistema y evitar que tenga más problemas más adelante, pero en realidad no tenía mucho sentido si lo piensan, ¿no? Obviamente hay un uso deportivo y algunos de ellos tienen medicamentos analgésicos. Y obviamente el mentol es un alcohol, que obviamente es lo que genera el frío, y es aplicado sobre la piel que dilata los vasos sanguíneos y provoca la sensación de frío. Y obviamente un efecto analgésico, ¿ya?
Es súper interesante, pero clínicamente eh, poco clínico en realidad. O sea, la gente puede sentir un alivio, pero un alivio momentáneo sin necesidad de bajar la temperatura. O sea, perdemos aquí lo que es el sistema metabólico o hemodinámico. ¿Bien? No, solamente, disculpen, solo metabólico, ya porque no hay frío. En criocinética es un tipo de tratamiento en la cual combina la utilización de frío y el ejercicio para el tratamiento de una patología o una enfermedad. Esta se utiliza muy poco, la criocinética en general. Y el crioestiramiento consiste en la aplicación de un agente de enfriamiento antes de estirar. El objetivo de esta secuencia de tratamiento es reducir el espasmo muscular. Y aquí es donde nos metemos con el tema de los calambres, tal vez un poco. Y así permite una mayor amplitud de movimiento en los ejercicios de estiramiento. Esto puede ser, clínicamente, en kinesiología podría servir para, si quieren, su objetivo de aumento de ROM, ¿bien? Pero, por ejemplo, no le va a servir a un deportista esto antes de entrar a la cancha, ¿bien? No le va a servir esto a una persona con artrosis, ¿ya? Porque la artrosis generalmente se trata con calor, ¿ya? Entonces los calambres musculares, que es como el que aparece en la foto, Galloway en 2017 comentaba que al disminuir la temperatura también disminuye la carga neuronal. Entonces él decía, claro, nosotros estamos teniendo un espasmo muscular derivado por un aumento de descarga por falta de algún metabolito. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El músculo se sobresaturó. ¿Y qué es lo que queremos? Disminuir la descarga neuronal. Y él llevó a cabo esta investigación y determinó, o en realidad respondió a esta pregunta clínica a través de otros trabajos y comentó de que ayudaba a la disminución del calambre de manera aguda. Bien, él dice que la elongación por sí sola no logra disminuir la disminución de la contractura, pero sí la elongación más el frío. También dice de que la temperatura ideal para disminuir estos síntomas es de 15 grados. Entonces, volvemos a que necesitamos una herramienta que genere un número específico, un número tangible. Y en este caso lo tienen ustedes a través de su termómetro. Bien, entonces va a ser una herramienta clínica muy importante porque ya nos van a estar diciendo, no, no, colócate frío hasta cuando queráis nomás, porque hasta ahí nomás se puede. O lo mismo que el calor, no, más calor no es mejor, pero hasta donde lo sintáis cómodo nomás. ¿Ya? Entonces, el no más y el por ahí ya estamos fuera de ese contexto, ustedes se van a convertir en profesionales de la salud y por lo tanto tienen que tener sus herramientas y no hablar del por ahí o de lo que creen. ¿Bien? Las contraindicaciones son hipersensibilidad al frío, generalmente son estas personas que tienen, son albinas, ¿bien? Los síndromes de Raynaud o problemas vasomotores. El Raynaud es simplemente una persona que perdió el sistema vasomotor a través de su ganglio dorsal, o sea, algo le pasa al ganglio dorsal del mismo lado que genera que el dedo no se vasocontraiga o no se vasodilate. La crioglobulinemia, que va relacionado al tema de la capacidad, las personas no soportan el frío y por lo tanto generan coágulos, ¿bien? Sobre nervios periféricos en regeneración. Personas que hayan tenido algún problema de nervio periférico, por ejemplo, deje de acordarme, tenemos Guillain-Barré. Un Guillain-Barré es una enfermedad reversible, por lo tanto, cuando pasa mucho tiempo con Guillain-Barré, estos nervios se degeneran, pero después de 6 meses generan de nuevo su capacidad para aumentar su potencial de acción. No van a volver a ser siempre los mismos, claramente está, es una enfermedad que degenera los nervios y que cuesta mucho volver a la normalidad. Generalmente esas personas terminan con un poco de cojera o temblor esencial en la mano. Bien, y hay intolerancia al frío, o sea, probablemente una persona que no quiera colocarse el frío tuvo una mala experiencia con el frío, no le van a pegar frío. Precauciones sobre una rama principal superficial de un nervio. Por ejemplo, a nivel sacral, si ustedes colocan hielo en el sacro, se les va a dormir todo lo que es la colita y parte medial del glúteo. O también si lo colocan al lado de la cabeza de la fíbula, se va a dormir toda la fíbula y parte anterior del pie. Entonces, van a tener algunas sensaciones más relacionadas a algún dermatoma. Bien, obviamente nunca sobre una herida abierta, un nunca con un asterisco, porque van a poder colocar hielo alrededor de la herida, pero no sobre, ¿ok? Hipertensión arterial, obviamente si nosotros tenemos una persona que no tiene control no está controlada con medicamentos, probablemente nosotros generemos una disminución, mucha disminución del flujo sanguíneo, probablemente después de este pic a través de la respuesta de casa, que es la vasodilatación inducida por frío, tengamos problemas asociados a este aumento de presión posterior a la aplicación de frío. Usuarios muy jóvenes, muy mayores,
queda mucho a clínica, esto es lo que dice el Cameron. Hay algunas que ustedes también no pueden estar muy de acuerdo, obviamente cuando lo lleven a la clínica. Deterioro de la sensibilidad o estado mental. Pasa mucho con lo que dice al final con la diabetes. Las personas con diabetes tienden a perder la sensibilidad a nivel de manos y pies. Y por lo tanto, si ustedes se van al chancho con el frío, tengan una quemadura de primer grado o una hipersensibilidad o una ampolla al final. ¿Bien? Efectos adversos. Muerte tisular causado por vasoconstricción. Si ustedes pasan más de 20 minutos colocando un frío y que disminuya más de 10 grados centígrados por más de 10 o 20 minutos, probablemente tengan una muerte tisular, isquemia y pérdida de la sensibilización del lugar, ¿ya? Que no es lo que creo, me imagino, que no van a querer buscar con crioterapia. Bien. Y después tenemos, y por último, la vasodilatación inducida por frío. Si ustedes aplican muy rápido el frío y por mucho tiempo también, antes de quemar y antes de generar este problema nervioso, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Vasodilata. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a vasodilatar? Sí, por supuesto, porque el calor quema, ¿ya? Y eso significa que se fueron al chancho con la aplicación de crioterapia. Por lo tanto, ustedes van a tener tiempos clínicos donde ustedes van a estar observando su aplicación de frío para evitar que exista esta vasodilatación inducida por frío. Y obviamente evitar esta respuesta de casa. Bien. Sensaciones generales del usuario: hormigueo, obviamente, disminución de la temperatura local, pérdida de la sensibilidad local y sedación del dolor. Frío intenso, quemazón, dolor leve, analgesia y entumecimiento. Todo esto son sensaciones que les puede describir el usuario con la aplicación de frío. Ya llegando a un poquito más clínico. Este algoritmo, recordemos lo que es un algoritmo, es simplemente un paso para llegar al otro. Si no paso el primero, no puedo pasar al segundo, ¿ok? Entonces, tenemos uno, revisar contraindicaciones y objetivo terapéutico. Ustedes ya detectaron qué es lo que necesita el usuario. Revisar la temperatura del usuario. Ver, comparar contralateral siempre. Depende del tipo de aplicación, determinar el tiempo de tratamiento según objetivo de tratamiento de la sesión. Por supuesto, o sea, si van a aplicar, no sé, la pistola de frío, que enfría más rápido, no van a compararlo con la aplicación de 20 minutos con de Colpack o de hielo directo. Bien, en revisar permanentemente la temperatura y nunca menor a 10 grados por más de 10 minutos, porque si no vamos a generar efectos adversos. Si el punto 4 no se logra controlar, se deben aumentar las capas de separación entre el agente físico aplicado y el usuario o cambiar de frentón en la aplicación de agente de frío. ¿Por qué? Porque nos seguimos pasando, nos seguimos teniendo problemas con la cantidad de frío que aplicamos, nos estamos yendo de nuevo al chancho. Importante, ahora sí, al revés. Si se necesita que el lugar quede frío por más tiempo, se debe aplicar frío por 10 minutos, con pausa de 10 minutos, para luego aplicar otros 10 minutos. Y así el frío, o efectos del frío, será más duradero por aproximadamente 2 horas. Bien, vuelvo aquí, y aquí un asterisco bajito, debe decir, dependerá de la aplicación del agente físico. No es lo mismo aplicarlo con una pistola de frío, o con una Whole Body Cryotherapy, o con un hielo. Bien, conclusiones. Actualmente existen métodos de aplicación de agentes físicos, fríos, en este caso RISE, PRICE, POLICE, Peace and Love, por lo que estos agentes fríos se adaptan a estos procedimientos, ya que la evidencia tiene dicen tener mejores efectos clínicos sobre nuestros usuarios, que veremos en la próxima clase. Son baratos y de fácil uso, todo lo que hemos visto hoy día. El hielo, imagínense un palito de helado, una bolsita que tenga hielo picado, tal vez el Colpack sea más caro, pero es más duradero y va a estar siempre heladito para ustedes. Y así, entonces es una gran alternativa a nuestro tratamiento y nos ayuda mucho. Ahora, en consulta privada, es difícil que lleguen usuarios agudos, bien, más agudos que les pueden llegar, por ejemplo, son los postoperados, que tengan rodillas grandes, que tengan edematosa, inflamatorio, en tiempos que no corresponden, y ahí ustedes van a derivar en su pensamiento clínico si es mejor aplicar frío o aplicar calor. Por último, tenemos la dosificación, es netamente un criterio clínico y es fundamentada por la fisiología y el contexto del usuario. Ustedes van a leer en el Cameron que cada uno de estos agentes físicos tiene un tiempo clínico de aplicación, pero si ustedes obviamente logran su objetivo terapéutico antes de el tiempo teórico, saquen el agente físico y vayan con otra cosa, ganen tiempo clínico, esa es la gran clave. Bien, ahí vamos a tener unas preguntitas en laboratorio y obviamente sus referencias relacionadas a la clase de hoy día. Sin nada más que decir, chicos, que les vaya muy bien. Adiós.